Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. Recientemente se ha armado muchísimo revuelo aquí en España por una ley que en teoría va a salir dentro de unas semanas, que implica que cada vez que nosotros vayamos a un alojamiento turístico, pues tengamos que dejar una serie de datos, ¿no? Hasta ahora era bastante común, pues por ejemplo, dejar el DNI, una fotocopia del DNI, pero digamos que se ha armado un poquito de preocupación alrededor de las nuevas peticiones de datos que tenemos que dejar. Entre ellas, pues se incorporan el método de pago, la tarjeta bancaria, el IBAN, si se ha pagado con transferencia y varias tipologías de datos más, ¿no? En este vídeo os voy a explicar por qué esto puede llegar a ser un problema bastante serio a nivel tecnológico y por qué ni los hoteles, ni los Airbnbs, ni ningún tipo de alojamiento turístico y de hecho ningún tipo de negocio, a excepción de pasarelas de pago, deberían gestionar los datos bancarios de sus clientes. Y es que al final guardar datos de pago es algo muy serio. El hecho de guardarlos mal puede incorporar muchísimo riesgo. Son datos súper críticos para las personas. El hecho de perder o que te roben la tarjeta de crédito te puede llevar a fraude, a que te roben dinero, a que accedan a tus cuentas. Te puede generar bastantes problemas. Y es por ello que las tarjetas de crédito y cualquier tipo de información bancaria están recogidas dentro de lo que sería la protección de datos de la LOPD o la GPDR. Es por ello que nosotros como desarrolladores tenemos que preocuparnos a la hora de gestionar todo lo que sería información de pagos, sobre todo si tenemos productos que se venden. Pueden ser e-commerce, ¿vale? Plataformas para vender online, pueden ser aplicaciones de pedir comida, pueden ser aplicaciones de suscripción, tipo Netflix, Spotify, cualquier cosa, en el que nosotros tenemos que introducir nuestra tarjeta de crédito. Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo implementamos todo esto. Obviamente, y cabe decir, es fatal guardar las tarjetas de crédito o cualquier tipo de información bancaria en la base de datos sin más, sin ningún tipo de encriptación. Si por cualquier circunstancia tenemos que guardar información bancaria o de tarjetas de crédito, tenemos que seguir unos protocolos que están muy bien estipulados. Concretamente, están estipulados por el PCI DSS, que son, por sus siglas en inglés, los estándares de seguridad de la industria de pagos por tarjeta. Principalmente como negocio, el riesgo que puedes tener, aparte de que tengas una brecha de seguridad y se filtren todas las tarjetas de tus clientes, es que si se descubre que si tú guardabas todo esto y no eras compliant o no seguías, digamos, este estándar a la hora de guardar esta información, te puedes llegar a arriesgar a que te echen un montón de multas encima. No solamente por hacerlo mal, sino que también en el caso de brechas de seguridad, por GPDR, estás obligado a informar a todos tus clientes en menos de 72 horas. También te podría pasar alguna cosa como negocio en el caso de que tengas una brecha de seguridad, obviamente no informes, se roben datos bancarios y gente utilice estos datos bancarios como fraude hacia tus clientes. Tú, como responsable de la seguridad de estos datos, puedes llegar a ser también responsable solidario de todo esto. Por lo tanto, no estamos hablando de algo sencillo, que no tiene ningún tipo de riesgo y que si lo hago mal, bueno, pelota pa'lante y ya vendrán. No, estamos hablando de algo muy serio. Guardar tarjetas bancarias no es para nada algo que yo recomendaría a ningún tipo de desarrollador cuyo principal producto no sea el de gestionar datos bancarios. Por lo tanto, mi recomendación en todos los proyectos en los que he trabajado siempre ha sido directamente no te molestes en intentar guardar datos bancarios. En la mayoría de los productos basta con delegar todo esto a tu pasarela de pago. Y es que actualmente existen un montón de pasarelas de pago que ya tienen todas estas reglas o estos estándares implementados por ti. Y el hecho de delegarles todo el trabajo a ellos te hace automáticamente a ti ser, digamos, parte del estándar. Seguir el estándar. Pasarelas como Stripe, pasarelas como Braintree, incluso las de muchos bancos, y por lo tanto tú, como negocio, casi nunca deberías guardar las tarjetas bancarias ni la información de pago de tus usuarios. De hecho, si miramos alguna documentación de algunas pasarelas de pago, como podría ser Braintree, vemos que en ninguno de los pasos del pago, de la transacción, el cliente, es decir, la aplicación JavaScript, la aplicación de Android, de iPhone, lo que sea, ve o recibe los datos de la tarjeta. Nunca pasan por el dispositivo a excepción de cuando el usuario los introduce en el propio teclado, ¿vale? Todo funciona mediante lo que se conoce como tokens y como Payment Methods IDs o nonce. Básicamente, como funcionan estas pasarelas de pago en su mayoría, es que nosotros registramos un cliente con estas pasarelas y este cliente, por lo tanto, también tiene un identificador único. Nosotros lo que nos guardamos en nuestra base de datos es este enlace, es este ID único que nos va a linkar el usuario de nuestro sistema con el usuario registrado en la pasarela de pago. Es entonces responsabilidad de la pasarela de pago guardar y tratar los datos, digamos, críticos, como podrían ser los números de tarjeta, de este cliente.
En el momento en que nosotros queremos hacer un pago, registramos este cliente con la pasarela nos devuelve un identificador y nosotros trabajamos con este identificador. Le cobramos a este ID. Yo no sé a qué tarjeta le estoy cobrando, eso lo sabe la pasarela de pago. Como mucho, yo puedo saber un ID de la tarjeta, que este ID me lo genera la pasarela de pago. Yo no sé el número de tarjeta. Yo sé que es una tarjeta, pues yo qué sé, con un identificador único que puede ser un UID, puede ser cualquier tipo de identificador que la API nos devuelva. Pero yo no trabajo directamente con el número de tarjeta específico. De hecho, yo como desarrollador o como propietario de un negocio, creo que como mucho lo que podría llegar a conocer son los últimos 4 dígitos de una tarjeta bancaria. Os digo, esto en el caso de que se implemente correctamente. Obviamente, en el momento en que el usuario introduce la tarjeta y sus datos en nuestra aplicación para mandárselo a la pasarela de pago, que podríamos, por ejemplo, ver en este diagrama, que sería esta flechita de aquí abajo, donde el usuario nos introduce los datos de pago, un cliente malintencionado o un desarrollador que no tiene en cuenta que es mejor no guardarse las tarjetas de crédito podría interceptar la información aquí y guardárselo en una base de datos interna antes de mandárselo a Stripe. Repito, esto es totalmente nefasto. Tenemos que delegarle toda la responsabilidad a la pasarela. En este caso, nosotros aquí, en la parte naranja donde está el cliente, no tendríamos que guardar la información de la tarjeta, sino que se la tendríamos que pasar directamente a Stripe. ¿Cómo se podría hacer todavía mejor? Con herramientas como por ejemplo las UI que nos ofrecen muchas pasarelas de pago que se pueden embeber en nuestras plataformas y directamente ya incluso les delegamos la recogida de datos. Es decir, nunca la tarjeta pasa por nuestro servidor ni siquiera. A nivel de seguridad creo que es muchísimo mejor, porque al final si nosotros tenemos logs o tenemos información de monitorización y se nos cuelan por ahí tarjetas de crédito, también tenemos riesgo de que si no nos hackean la base de datos, pero nos hacen una brecha, por ejemplo, en el sistema de login, nosotros podamos incluso estar filtrando este tipo de información. Por lo tanto, mi recomendación en general es que podamos anular la mayoría de tratamiento que nosotros hacemos sobre estos tipos de datos. Otro ejemplo que podemos ver de flujo de pago sería el de Braintree. Y aquí se ve claramente muy bien cómo está implementado porque vemos aquí a la izquierda, digamos, nuestro cliente, a la derecha el servidor de Braintree y aquí abajo el nuestro, ¿no? Fijaros que lo primero que se hace es hacer una petición a nuestro servidor, que lo que hace entonces es devolver un token al cliente. Fijaros que aquí no estamos transfiriendo información de tarjetas de crédito, ¿vale? Estamos devolviendo un token a nuestro cliente y este token, que sería una tarjeta tokenizada, ¿de acuerdo? Es decir, es este ID que hemos dicho que se puede generar a través de una tarjeta desde el método de pago, se lo mandamos al servidor de la pasarela, al servidor de Braintree, en esta flechita del paso 3. El servidor de Braintree con esta tarjeta genera lo que hemos dicho que es un nonce o un intento de pago, un identificador único que, digamos, determina la petición de hacer una nueva transacción. Nos lo devuelve al cliente y el cliente manda ese nonce de vuelta a nuestro servidor que, con el SDK de Braintree, inicializa el pago contra el server. ¿Vale? Es un poco rocambolesco, digamos que hacen muchos pasos de ahora voy a mi server, luego vuelvo, ahora voy al servidor de Braintree, valido, luego vuelvo, pero son pasos que al final son necesarios para poder hacer todo este registro de identificadores y poder valorar y evaluar que las tres partes están en consonancia. Es decir, que Braintree no está recibiendo peticiones de cobros a un token cuando realmente ese token pues no lo hemos generado nosotros, por ejemplo, cosas así. Por lo que os digo, gestionar pagos no es para nada fácil. Y alguien podría pensar, bueno, pero en realidad si nosotros estamos delegando todo esto a estas plataformas, ¿no? Digamos, tenemos todos los datos ahí, ¿no sería también un riesgo de que hubiera una brecha de seguridad en Stripe, en Braintree o en estas pasarelas de pago? Y realmente es una preocupación muy seria. Es algo que pues podría llegar a pasar, pero al final estas empresas digamos que están preparadas o están especializadas en la gestión de estos tipos de datos. Al final es puramente su negocio. Se dedican exclusivamente a gestionar pagos y a guardar información sensible en lo referente a transacciones bancarias y de tarjetas de crédito. Por lo tanto, es su expertise. Estas empresas invierten la mayoría de su producto y su tiempo en permanecerse en el estándar, en asegurarse de que son totalmente seguras y de que no tienen ningún tipo de riesgo. Por lo tanto, ¿qué mejor que ellas para poder gestionar todo esto si son las que tienen la expertise? El problema puede llegar cuando se mezclan un montón de negocios donde no tenemos seguridad de que cumplan estos requisitos. No sabemos si han pasado ningún tipo de auditoría. No sabemos si guardan la información de forma segura. No sabemos si guardan las tarjetas de crédito en un Excel. El hacer que por ley la mayoría de negocios de este tipo tengan que tener todos estos datos guardados puede generar un problema muy serio.
Y es que quizá un negocio, pues sí, tiene los estándares bien construidos, pero otro quizá no. Y por lo tanto se está añadiendo también todavía más una capa de complejidad a la hora de gestionar todos estos tipos de transacciones. Al final, guardar información sensible es algo necesario en la mayoría de sistemas de información, pero todo aquello que podamos delegar a un tercero especializado en ese ámbito, mi recomendación es que lo hagamos. Nos ahorraremos problemas y dolores de cabeza. Sin mucho más, espero que este vídeo os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente con más informática. Hasta otra. Y como ya sabéis, en cada vídeo de Betatec estamos sorteando la devolución íntegra de una suscripción a Commit Academy. Por si no lo habéis visto aún, Commit Academy es una plataforma en la que enseñamos programación desde las bases. No nos enfocamos en un lenguaje concreto, sino que os enseñamos cómo funcionan las ciencias de la computación, para que así podáis aprender cualquier lenguaje que os propongáis. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis echar un ojo. Y quiero felicitar al ganador de este sorteo, Álvaro. Enhorabuena, acabo de hacer ahora mismo el refund. Te vamos a mandar un correo, ¿vale? Para informarte de que has ganado. Y ya sabéis, si os interesa participar, cualquier suscripción activa de Commit Academy es partícipe de este sorteo que haremos en cada vídeo que subamos al canal principal de Betatec. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo con más informática.